Descubramos entonces cómo es la vida nocturna en el centro de Cuba. Nos agarró un día lluvioso, algo inusual para nosotros los habaneros, porque desde cuando en La Habana no llueve, pero aquí en Santa Clara desde por la tarde está lloviendo. La gente ya en el horario de la noche ya se recoge, algo normal, no solo en Santa Clara, sino en el resto de Cuba. Pero desde que llegué aquí a esta ciudad, se respira una tranquilidad y una paz. Aquí vamos a apuntar otra bodeguita del medio más en el canal, la bodeguita del medio de Santa Clara. Otra de las tantas en toda Cuba que todavía conserva las firmas. Ya saben. Vamos, entramos a ver cómo están los precios. Estos parques de noche tienen tanta iluminación que se ven tan lindos que eso no se compara con otro lugar de Cuba. Parques céntricos de las ciudades, de las provincias del centro, del oriente. No, a pasar completo son como tú. Yo decía, ese ruido tan alto, ¿por qué? Miren, algo que nunca había visto en otra parte de Cuba. En la parte del cine hay una pantalla grande y ponen como los anuncios de los trailers de las películas nuevas que vienen. Parece que aquí ponen las películas actualizadas, ¿no? No, eso iba a preguntar. Aquí ponen, por ejemplo, sale una película nueva y la ponen ahí en el cine. Sí. No, bueno, no sé, la película nueva, pero te ponen la cartelera y todos los días las películas nuevas. Entonces es un cine que está activo. Exacto. Queremos sentarnos a comer acá. Vayan viendo los precios, pero el que nos recibió dice que lo único que le queda es pescado. O sea que aquí creo que tampoco nos vamos a poder sentar. El pollo 400 pesos, el bistec 600, el puerco 700. Me gustó el lugar, ¿saben? Es como una terracita. Está súper cool y tiene unas vistas al parque increíbles. Pero no tienen lo que estamos buscando para comer. Miren, algo que tengo que celebrarle a Santa Clara, la iluminación que tiene de noche. Unos focos que me encandilan la vista. Que eso debería existir en todas las provincias, he dicho. Otro centro nocturno aquí en Santa Clara, Santa Rosalía. Acercarme para ver los precios. Hay langosta. Oye, a Santa Clara le gustan las cosas mal. Langosta, filetes de pescado, cordero, ropa vieja. Y una diferencia grandísima el bulevar por la mañana, que está lleno de gente. Ahora por la noche, que está desolado. Según los expertos de Santa Clara, creo que vamos a terminar en el primer lugar donde almorcé aquí, que me encantaron las pizzas. Sí, estamos valorando mucho eso. Hay que economizar. Me gusta este ambiente. Música jazz, relajante. Con buena compañía. Con buena compañía. Yo lo recomiendo verdaderamente porque almorcé rico. Espero comer rico ahora. Vas a pensar que nosotros aquí vinimos de comida fría nomás. Bueno, aquí está nuestra cena. Yo me pedí un espagueti con queso gouda y agrego de queso, papita, espagueti. ¿El espagueti cuánto salió? No sé, fueron 300 y 180 del... Ajá, 300 y pico y 180 del agrego. Y en mexicano. Con tacos. 15 son 300. El hombre de negocio con tanto dinero. Dale cuenta, pues. 300 son 15. Si no alcanzamos, tú hay que comprar los platos. Y ya de paso me quedo a vivir aquí ya. Después de esa genial cena, esa genial comida, vamos a dirigirnos ahora a lo que se dice que viene siendo uno de los bares más conocidos de acá, de Santa Clara, para tomarnos un traguito. La fábrica de moneda y timbre. Idéntica. No, sí. Aquí los niños tienen entretenimiento por la noche. Moticos, carros, venta de chuchería. Recuerdan que acabamos de pasar por una parte bien iluminada. Yo me impresioné, como todo. Estamos en una zona en búsqueda de un cajero, que ahora pasamos por un cajero y no tiene dinero. Estamos buscando otro y esta zona está completamente oscura. Un poquitico más de horas en la madrugada, cualquier persona pasa por aquí, lo desaparecen y nadie se da cuenta. Me gustan estos cartelitos, esas lucecitas, ese neón. Esa lucecita, ese es el lugar sensual. Pero no, es un barcito para estar sentado ahí y está muy bien ambientado. Me encantó. Fue tanta la magia de este lugar que nos envolvió en ella y tuvimos que hacer una parada aquí, porque es un bar temático inspirado en la saga de Harry Potter.
o Harry Potter, como decimos aquí en Cuba. Tiene como nombre Bar Café 934 y si amas esta saga tanto como yo, este lugar te va a encantar. Porque como pueden ver, la persona que idealizó este sitio se fijó en cada detalle para hacerlo un lugar totalmente especial. Algo que sí me encantó, que en La Habana es todo un dilema con el tema de los bares, es que simplemente le pedí a la bartender que nos estaba atendiendo, que por cierto le mando un saludo si estás viendo este video porque nos atendió muy bien. Le pedí permiso para grabar todo el bar y sin problema pude acceder. Cosa que en La Habana es muy engorroso, ya que lo primero que te dicen es que no puedes grabar. Y es algo tan increíble como hasta el baño del bar tiene lo suyo. Sé que no todas las personas dentro de mi audiencia no saben ahora mismo de qué estoy hablando o nunca han visto una película de la saga, así que discúlpenme un poco por este momento freaky en el video. Pero sí soy un gran fanático de esta serie de películas y fue un lugar que me atrapó completamente. Incluso nos dejamos llevar y pedimos unos tragos temáticos dentro del bar. Tiene ingredientes secretos que no podías revelar. A lo mejor nos estaban vendiendo gato por liebre, pero como les estoy mencionando, nos dejamos llevar. Después de toda una experiencia en este bar 934, del cual me gustaría aclarar que el ambiente que vieron en este sitio es el que te vas a encontrar mayormente en todos los bares de esta ciudad, cosa completamente diferente a los bares de La Habana, ya que la mayoría, como bien saben, son de ir a bailar y toda la cuestión. Vamos camino a lo que se conoce como el centro nocturno más famoso de Santa Clara, que es El Mejunje, lugar que apenas puse un pie dentro lo asimilé muchísimo con la fábrica de arte cubano de La Habana. Y este guarda toda una historia. Creado el 26 de enero de 1985 por el destacado promotor cultural y director Ramón Silveiro, en 1991 y hasta la actualidad establece su sede en el número 12 de la calle Marta Abreu entre Juan Bruno Sayas y Alemán, considerado uno de los centros culturales más dinámicos, influyentes y abiertos de toda Cuba. Este fue creado a partir de una simple reunión de amigos bohemios e intelectuales en la sede del Teatro Guiñol de Santa Clara. Denominado como el Oasis Cultural Cubano y el Rinconcito Bohemio de Santa Clara, su cartelera habitual está diseñada con espacios culturales como convencionales, instalado en las ruinas de un antiguo hotel muy cerca del Parque Leoncio Vidal en pleno corazón de la ciudad de Santa Clara. Lo visitamos un día que estaba completamente vacío y solo estábamos nosotros. ¿Será eso completo? Vamos a resumir rápidamente el tema de la vida nocturna acá en el centro del país o precisamente en la ciudad de Santa Clara. Y les digo que algo que me tomó mucho por sorpresa fue el precio de la bebida. Como pudieron ver en el video, me tomé ciertos y determinados tragos que, por ejemplo, me costaban 100, 120 pesos y esos tragos en La Habana te los puedes encontrar en más de 300 pesos o de 300 pesos en adelante. Ojo y cuidado. Es bastante tranquilo. A pesar de que hay una u otra gente que va a un barcito a escuchar música, a tomarse un trago. Incluso hay bares aquí que tienen hasta dominó. Es bastante relajada la vida nocturna acá. También agregar todas las personas que nos atendieron en todos los lugares que visitamos. Súper agradable. Que en La Habana incluso, no es que quiera yo hacer una comparativa ahora, ¿no? Pero es la realidad. En La Habana incluso hay hasta dependientes que te tratan hasta mal. Y algo muy importante que lo considero un descaro total, que eso nada más lo he visto en La Habana, el 10% de los servicios en los lugares, que aquí no lo hay en ningún lado. Díganselo ahí. Yo soy una persona que odia el 10% es. Porque es como si te cobraran por llevarte el trago a la mesa. Te quieren cobrar un servicio que a veces te tratan hasta mal, entonces no entiendo ese 10%. El servicio va incluido cuando tú compras un producto, ¿me entiendes? Exacto. No deberían de cobrar el 10%, pero bueno. Y aquí La propina obligada, yo le digo. Esa gente viviendo la propina no. Yo veo eso como una forma de ahorrarse el salario que tú le pagas a los trabajadores. Exacto, exacto. Y aquí te tratan bien y no te cobran el 10%. O sea, ¿qué más se le puede pedir? Y los tragos baratos. Ya sí, el tema de la comida sí la veo igualita que en La Habana. Llegamos bastante temprano, para mi gusto. A las 12 y 2, Llegamos como a las 12, o sea que la vida nocturna continúa, pero no quisimos estar... No
tan tarde en la calle. Fueron mis impresiones porque dice que la vida nocturna en Santa Clara es más activa, pero fueron mis impresiones al vivir, ¿sabes? Salir por toda la calle y que la calle estén desoladas, también que llovió. Espero que el video les haya gustado. Vamos a terminarlo por el día de hoy. Gracias por verlo hasta el final. Recuerden que nos vemos mañana. No sé en qué momento voy a subir este video, pero nos vemos mañana o si no la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.